están todos? Si daño o alguien me puede traer un agua, please. Bueno, hermanos, ¿cómo están? ¿Bendecidos? ¿Cuántos recibieron regalitos? Regalos de Navidad. Alcen la mano los que no recibieron, porque yo sé que todos recibimos. ¿No? ¿No? ¿Nadie recibió? ¿Nadie recibió? O sea, yo creo que todos recibimos. Más bien, levante la mano el que no recibió. Todos recibimos. ¿Mm? Oh. Bueno, ¿saben por qué les pregunto? Porque ese es el tema de este estudio. Recuerden que es una serie de 3 estudios. Vimos el primero, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Hoy es el regalo. Y la próxima semana, ¿qué vamos a hacer con ese regalo? Que es Jesús, que es la salvación, que es la expresión más grande de Dios hacia toda la humanidad, que Dios entregó a su único Hijo. Entonces, hoy vamos a estar viendo muchos versículos. Yo creo que sería mejor que vayan a la aplicación y ahí van a estar todos los versículos, si es mejor, o si no, simplemente nada más a escuchar los versículos, porque está lleno de versículos, porque este es el punto, hermanos, de que nos demos cuenta de quién es Jesús a través de su palabra. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a venir delante. A ver, antes que nada, ¿quién de ustedes recibió un gran regalo que dicen, wow, este es el gran regalo que he recibido en toda mi Navidad? Puede ser algo también así espiritual, que vieron, pues estuvieron con familia que no habían visto hace mucho tiempo, no sé. ¿Cuál de ustedes hasta ahorita ha sido el mejor regalo de Navidad? ¿Nada más una persona, 2 personas? Tres personas, 4, ok, eso está bien, porque muchas veces pasan las Navidades y uno dice, esta Navidad no fue como aquella Navidad, o wow, aquella Navidad fue la mejor, y uno empieza a ver cuál fue la más grande, cuál fue la mejor, cuál fue la no tan mejor. Y hoy vamos a ver la Navidad mejor que todos nosotros podemos entender o que podemos captar, que es el regalo de Jesús a nuestras vidas. Y yo creo que los que ya hemos recibido al Señor, los que estamos caminando con el Señor, nos damos cuenta de la diferencia, cómo era antes y cómo es ahora. Y yo creo que ese sería el regalo más grande que podamos o hayamos recibido, que tal vez, eso yo creo que nada más se ve en las novelas, ¿no? No sé, que me regalaron un carro de último modelo, o en los comerciales de televisión, ¿no? O bueno, que me regalaron un viaje para ir a Europa, no sé, para ir a Cancún, no sé. Eso tal vez nada más, por lo menos aquí que nosotros sepamos, nada más eso ocurre en las novelas, o gente que está muy súper rica, ¿no? Pero nosotros siempre tenemos un regalo que sabemos que fue nuestra mejor Navidad, nuestro mejor regalo. Y yo nada más quiero enfatizarles otra vez que nuestro mejor regalo, nuestra mejor Navidad, algo que hayamos recibido, hermanos, es conocer al Señor Jesús. Conocerlo en nuestra vida diaria, y ese es simplemente el estudio. La Navidad fue Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? Que vino aquí, se hizo carne y vino y estuvo aquí con nosotros. Es la manera que Dios usó para que Él viniera al mundo como un hombre. Entonces, ese fue el regalo. Entonces, hoy nos vamos a enfocar a esa expresión de regalo de Dios, si lo podemos decir de esa manera. Que Dios amó tanto a toda la humanidad que nos envió a su Hijo unigénito. Entonces vamos a leer, pero antes de leer vamos a orar, hermanos. Que el Señor abra nuestro entendimiento. Señor, venimos delante de ti dándote gracias, y sobre todo te pedimos perdón, Señor, porque a veces nos enfocamos en las cosas, en los regalos terrenales, en lo que se va a quedar aquí, en lo que al final de cuentas se va a quemar, y nos olvidamos de lo espiritual, Señor. Y te pedimos, Señor, que continúes haciendo la obra en nosotros a través de este regalo, Jesús, a través de nuestro Señor y Salvador. Y a través del Espíritu Santo te pedimos que nos hables esta mañana y que cambies la manera que estamos viviendo
de la manera que no te agrada a ti, Señor, y te pedimos que a través del Espíritu Santo, Señor, sigamos siendo transformados a tu imagen, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el versículo, hermanos, que tomé es: ¿cuál es el amor que todos vemos en el Super Bowl? Lo vamos a ver. Juan, ¿qué? 3:16. ¿No les han preguntado a alguien qué quiere decir Juan 3:16? No sé, tal vez alguien que no conoce al Señor. Pues 3:16 quiere decir, ese es el amor de Dios, es la expresión del amor de Dios hacia la humanidad. Y es porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo. Y ¿saben qué? Como que a veces se nos olvida que el niño Dios en el pesebre crece y se hace hombre, fue adolescente, fue niño, y llegó a un punto donde se hizo hombre. Se hizo hombre y vino y fue el que tuvo que entregarlo todo ahí para la remisión, para el perdón de los pecados. Y ahí es donde vemos, ¿no?, que ha dado a su hijo unigénito, que es el niño Jesús, en Navidad, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, una vez más, como introducción, el Hijo de Dios se hizo carne, habitó entre nosotros y dio su vida en la cruz, y a través de la sangre que Él derramó es que tenemos el perdón de los pecados. Se limpia nuestro pecado y es la manera que podemos tener vida eterna, pero tiene que ser a través de Jesucristo. Ahora, Jesús, hermanos, es el centro de la adoración y la alabanza en su nacimiento. Y qué bueno, ya vimos la semana pasada todo lo que sucede en la Navidad, todo lo que tal vez sucedió en la Navidad con ustedes. Tal vez no, tal vez hubo tiempo para darle gracias a Dios, para leer algo de la palabra, para simplemente ser de testimonio si estuvieron en un lugar donde pues no se celebra a Jesús como la Navidad. Entonces, pues cada quien vivió la manera como se vivió, ¿no? Pero una vez más, la Navidad, la Real Academia de España, los que cuidan que la lengua hispana no se desvíe, define que la Navidad es como la natividad de nuestro Señor Jesucristo, y en realidad eso es lo que es. Entonces estuvimos viendo que las costumbres van cambiando. Antes no era tan comercial, era más familiar, espiritual, hombres de buena voluntad, se daban unos a los otros, se daba amor al prójimo, al necesitado, había más compasión, convivios con amigos y entre familiares, y todo era sano y alegre, y no había ningún problema. Pero todo eso va cambiando. Entonces todos recibimos un regalo. Vamos a comenzar con las primeras 3-4 frases del versículo que estamos estudiando. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Hermanos, la vida eterna es el regalo que Dios nos da. Que Dios nos da como el regalo que imagínense, es una salvación de la manera que vivíamos antes. Vivimos diferentes, vivimos con paz, vivimos de alguna manera que antes no vivíamos. En Lucas 2:7 dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar en ellos en el mesón. Recuerden lo que estuvimos leyendo la semana pasada. Pero fíjense lo que dice Tito capítulo 2 versículo 11. Dice: porque esa gracia de Dios se ha manifestado, o sea que el nacimiento de Jesucristo, el amor de Dios que tanto amó al mundo, que dio a su hijo unigénito, dice que se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Y versículo 12 de Tito capítulo 2 dice: enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo. Recuerden, Jesucristo mismo se dio a sí mismo. Él pasó y Él mismo se hizo pecado. Él mismo, en forma del sumo sacerdote, Él mismo se hizo pecado para aunque Él no pecó, lo que se quiere decir es que el pecado de toda la humanidad cayó sobre Él, para que a través de su muerte nosotros no muéramos. Y cuando Él resucitó, es que cuando nosotros tenemos vida nueva, es porque volvemos a nacer. Entonces, versículo 14, una vez más,
quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora, ese es el regalo, y eso es lo que vino y hizo, lo como vemos aquí en Tito. Pero hay personas que no reciben un regalo. ¿Ustedes, a alguien le han dado un regalo y no lo reciben? Honestamente, ustedes un regalito a alguien, por muy insignificante que sea, no sé, un regalo, que se le llame regalo. Les sugiero o les puedo decir que todas las personas, por muy feas, horribles o malas que sean, lo van a recibir, por no despreciarlos. ¿No es así? Oh, gracias, no te hubieras molestado. Ok, well, pues gracias. Pero lo van a recibir. Ya después se va uno y lo ponen ahí, lo tiran a la basura, ya esa es otra cosa, ¿no? Pero lo van a recibir. Lo van a recibir. Ahora, este regalo que la Navidad nos trae, muchos lo van a rechazar, o muchos lo han rechazado, o simplemente no lo recibieron. Recuerden, un regalo se paga. Yo le pago a alguien para que esa persona me dé un regalo. Un regalo es gratis, ¿no? Los regalos se dan gratis. Entonces, un regalo gratis, pero ese regalo gratis lo rechazan. Cuando yo trabajaba para el periódico, dábamos boletos para películas nuevas que iban a comenzar, para premieres. Una semana antes que salieran, nos dábamos pases para que la gente fuera. Y luego la gente llamaba y se tenían que apuntar en la lista. Y luego lo primero que preguntaban, decían, ¿en dónde va a ser? ¿Van a dar palomitas? ¿Van a dar sodas? Y bueno, querían ser para si no estuviera muy lejos. Y luego nosotros ahí en la compañía decíamos, esta gente, o sea, los lectores, va a ser gratis. Estarán contentos nada más por ir a ver esta película. Y eran películas pues buenas, ¿no? Películas que la gente iba y pagaba para ver. Pero a veces como que cuando algo es gratis, como que no se recibe. Como que no tiene mucho valor. ¿Por qué? Pues porque es gratis, no lo quieren, me lo está dando porque no tiene valor. Y a veces así es como estamos viendo el regalo de Jesucristo para nosotros, como que no tiene mucho valor, pues murió por nosotros, pues para qué murió, pues no hubiera muerto, yo no soy tan malo, que le dé ese regalo a fulanito, él sí es malo, él está en la cárcel, él hizo esto, él es todo lo que hace, él es malo. Y ¿saben qué? Yo creo que muchas veces las personas, yo era uno de ellos, no veíamos este regalo como que era algo para mí, era algo para los malos. Yo me consideraba bueno. ¿Cuántos de ustedes se consideraban malos antes? ¿O nomás unos? ¿Dos? No, aquí eran puros santos, tres. Yo me consideraba bueno, yo decía, yo no soy malo, malo fulano, mangano aquel, pues aquel sí de veras no tiene perdón de Dios. Pero ¿saben qué? Y esa es la manera como estamos viendo, pero ese regalo viene hacia todos nosotros. Pero muchos no recibimos ese regalo. Simplemente no lo recibimos. Aquí el versículo dice que ha dado a su hijo unigénito. Ese es el regalo. El regalo es que ha dado a su único hijo, o sea, al niño Dios no lo dio, pero no lo recibieron. Fíjense lo que dice Juan capítulo 1 versículo 9. No recibieron el regalo. Dice, y aquella luz, que está hablando de Jesús, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Juan capítulo 1 versículo 9. Y dice, y venía a este mundo, versículo 10, y en el mundo estaba, pero el mundo por él fue hecho, pero el mundo, dice, no le conoció. Versículo 11, y lo suyo vino, y a los suyos, dice, y los suyos no lo recibieron. O sea que vino al pueblo judío, era el Mesías que ellos estaban esperando, pero aquí el versículo 11 dice, y los suyos no le recibieron, hablando de Jesús. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice que les dio potestad. Cuando alguien tiene potestad de algo, es tener poder, es tener autoridad. Entonces, los que sí lo recibieron, dice que les dio potestad de ser hijos de Dios. Quiere decir que si lo recibieron, pasaron y fueron hijos de Dios. Y muchas veces uno dice, bueno, yo creo en Dios, pero yo no lo voy a recibir a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser a través de Jesús? Yo voy a la iglesia, yo me confieso, yo hago todo lo que tengo que hacer, tuve todos los sacramentos. Entonces, ¿por qué tiene que ser a través de Jesús? Entonces simplemente no recibo el regalo de salvación de Jesús.
simplemente lo rechazo o la gente lo rechaza. Pero Jesús dijo en Mateo, fíjense lo que dijo en Mateo, Mateo capítulo 7, versículo 13. Dice, entrad por la puerta estrecha, o sea, la puerta angosta. Jesús hablando. Y recuerden que aquí nos damos cuenta que hay dos caminos, pero el que no recibe el regalo gratis, entonces se está yendo por el otro camino. Una vez más, Mateo 7, versículo 13. Dice, entrad por la puerta estrecha, o sea, la que está angosta. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva, ¿qué dice ahí? Dice a la perdición. Quiere decir, hermanos, que nosotros caminamos por un camino que está fácil de caminar y hay mucho espacio para caminar, hasta para correr y ir caminando, bailando y lo que sea. Ese camino nos lleva a la perdición, pero la puerta angostita, o sea, donde hay mucha gente que está ahí porque está chiquito, quiere decir que eso es donde tenemos que ir caminando. Y muchos dicen, son los que entran por ella. ¿Por cuál puerta? Pues por la puerta ancha, porque como está ancha, muchos entran por ahí. Porque estrecha, o sea, angosta es la puerta, y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí nos damos cuenta, hermanos, de los dos caminos que hay. Está el camino del bien, el camino del mal, el camino de la luz, el camino de la oscuridad, el camino de Jesús, el camino de Satanás, el camino de vida, el camino de muerte. Entonces, siempre hay dos caminos que hemos escogido. A través del regalo de Jesús, caminamos por el camino que nos lleva a santidad, al cielo, a una comunión con Dios, y el otro camino nos aleja de Dios. Nosotros somos los dioses de nuestra vida y nos lleva a la oscuridad, y vamos a terminar en el infierno muertos con una muerte eterna. Ahora, fíjense cuál es el resultado de los que rechazan el regalo, o sea, los que rechazan a Jesús. Básicamente están separados de Dios. Están separados de Dios y están en la oscuridad. Regresando con el versículo que estamos estudiando, dice, para que todo aquel que en Él cree, hay que creer en Él, pero los que no creen simplemente lo están rechazando. Ahora, aquí es importante, hermanos, que si la persona o lo que me está oyendo o aquí en la iglesia, si todavía no tenemos y vamos a la iglesia y decimos, bueno, yo soy cristiano, yo creo en Dios, pero si no tenemos una actitud sincera, que sea franca, que sea pura, que sea genuina, que en realidad se haya hecho de todo corazón, esa relación personal con el Señor no va a estar ahí, porque tal vez fue una emoción, tal vez lo dijimos, tal vez es una costumbre, de chiquito nos llevaron a la iglesia y crecimos en la iglesia, y de chiquito hice una oración tal vez, pero me fui alejando del Señor. Entonces, eso es bien importante, hermanos, que nos demos cuenta que si todavía no tenemos esa relación con el Señor, estamos en un problema. Estamos en un problema, es como si lo hemos rechazado, es como si ese regalo no lo hemos rechazado. Y entonces ahora tenemos un problema espiritual que solamente Dios puede resolver. Uno puede decir, bueno, es que yo sé resolverlo, yo sé cómo, yo me conozco la palabra, yo sé de la palabra, y sí, o sea, se puede tal vez decir toda la palabra, se la sabe bien, pero pues entra por aquí, sale por aquí, pero no está haciendo nada en el corazón. Y entonces ese es el problema espiritual, que solamente Dios, hermanos, lo puede resolver. Y eso a veces es triste, porque a veces uno ve a hermanos que andan caminando en desobediencia, son homeless. Ahorita la mía estaba comentando con unos hermanos de que nada más vi a una persona que venía, que me pidió $1 para una cerveza en la mañana, en madrugada, tal vez como a las 7 de la mañana, y yo venía con mi pan y mi café, y me dice, hey man, no me dice, hey brother, que me puedes dar $1. Y yo le dije, ¿para qué es $1? ¿Quieres por una cerveza? Toma, aquí está el pan. Hace muchos años. Aquí está, toma esto. Y dice, no. Y le hace, no, yo quiero $1. Y luego nomás así le dije, brother, what are you doing? Le dije, ¿qué estás haciendo, hermano? Así nomás, hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y le dije 2 veces, ¿qué estás haciendo? Y se pone a llorar. Así nomás se pone a llorar. Este hermano había recibido el regalo. Este hermano agarró, recibió el regalo, dijo, ¿cuántos de ustedes o de nosotros hemos recibido un regalo que tal vez nos gusta, pero lo ponemos por ahí nada más? Y ahí queda.
Después de un año nos regresamos, oh, este regalo me lo regalaron, aquí quedó. Pero tal vez no fue tan importante en ese momento. Pues tal vez este hermano simplemente recibió o no recibió, o anduvo ahí que sí coqueteando con Dios y con el pecado, y ahí anduvo. El punto es de que en ese momento se dio cuenta que estaba vacío y necesitaba algo. Y luego le digo, ¿puedo orar por ti? Y dice, sí, sí. Y si luego se hinca y se pone así. Y yo dije, ay, y hay que orar por él ahora, en la calle, afuera de un 7-Eleven. Y ahí estaba orando por él. Todo esto les digo, hermanos, porque ese es el problema espiritual que las personas pueden tener si no están siguiendo a Jesús, o lo estuvieron siguiendo y de alguna manera se desviaron. Simplemente dijeron, no, bueno, esto ya no sirve para mí, ya sé todo lo suficiente como para caminar safe, de una manera así tranquila, y todo está bien. Fíjense lo que dice Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Eso quiere decir removidos, suspendidos de la gloria de Dios. Lo que quiere decir es que todos estamos pecando, pero pastor, yo ya soy creyente, yo ya soy hijo de Dios, yo ya me voy a ir al cielo, yo soy redimido y todo eso, sí, pero constantemente, hermanos, estamos pecando. Mientras estemos en un mundo caído, mientras estemos viviendo en nuestra carne, que la carne es pecadora, tenemos que estar constantemente arrepintiéndonos y pidiéndole perdón al Señor, y que nos ayude, que nos llene de su poder, de su Espíritu Santo, para poder pelear y pararnos firmes ante el pecado. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, simplemente ya no pecan y son ya de alguna manera, caminan de una manera así santificada? Ninguno de nosotros. En la mañana yo pequé, mi esposa, ustedes, no sé ustedes, yo los veo a todos bien santos, pero no sé. Pero el punto es, hermanos, que todos estamos pecando, todos. Entonces, una vez más, por cuanto todos pecaron y están, o sea, en el momento que pecamos, hermanos, algo sucede, y el Señor todavía nos quiere, todavía nos ama, todavía somos sus hijos, de ahí estamos. Pero ¿qué pasa cuando, se acuerdan cuando no le hacen caso a su mamá o a su papá? Y se despegaban, y después llegaban tarde, le dijeron, llega a las 9, llegan a las 9:30, no sé, depende de papá. Si es 9:30, no pasa nada. Si son 10, ya pasa algo. Si son 11, ya es, tal vez ya nos van a dejar ir. Pero el punto es que algo va a suceder. ¿Y qué es lo que sucede? Que pecaron, pues, no obedecieron. Así, pero el papá todavía hay una consecuencia, tal vez ya no lo va a dejar salir, pero se tiene que pagar esa consecuencia. Así es la manera que Dios ve las cosas, ¿no? Y Él nos ve como si ya no hemos pecado, pero la realidad es que constantemente seguimos pecando. El problema es que si el corazón se va adurando, se va poniendo más duro como una roca, porque ya pecamos y no sucede nada, no nos sentimos mal, decimos, que no, acá no pasa nada, it's okay, y seguimos pecando. Lo que está sucediendo es que nos estamos alejando, estamos rechazando ese regalo que estamos hablando, estamos rechazando a Jesús. Llegamos a un punto donde estamos tan lejos que ya es hasta bien difícil de regresar. Si hablan con personas que se han alejado de la iglesia, es bien difícil regresar, porque ahora hay huestes espirituales, hay poderes oscuros, satánicos, demoníacos, que vienen en contra de usted para que usted quiera acercarse a Dios. Esa es la verdad, y va a ser bien difícil, y es bien difícil. El punto, hermanos, es que la muerte es espiritual, pero también es física, como dice en Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga, o sea, la paga o la consecuencia o el resultado del pecado es muerte. Y la muerte espiritual es ya cuando uno se aleja del Señor, pero también se aleja del Señor, ya uno ya camina en peligro, donde ese peligro, la muerte física, se puede también hasta uno morir. Pero dice, más la dádiva, o sea, el regalo, dádiva quiere decir un regalo, un obsequio, algo gratis que se da. ¿Cuál es ese regalo gratis que se da de Dios? Pues es vida eterna. Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una vez más, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Una vez más, el rechazar ese regalo o rechazar a Jesús, uno está muerto espiritualmente, como dice en Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. Fíjense lo que dice:
y Él os dio vida a vosotros, hablando de Jesús. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, o sea que antes que nosotros, hermanos, los que ya han recibido al Señor, a Jesucristo, antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente. Sí, uno caminaba, uno iba, se divertía, hacía todo lo que uno quería hacer, pero en realidad espiritualmente estábamos muertos. Éramos como zombies, caminábamos así de una manera que las cosas de Dios no nos interesaban. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo a la corriente de este mundo. Cuando habla de corriente es la época, la moda, lo que toda la gente está haciendo de este mundo. Pero lo que está haciendo, dice, lo está haciendo conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, lo están haciendo copiando o de la manera que el príncipe de la potestad del aire, que es el mismo Satanás. Dice, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Antes de Cristo vivimos así, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Cuántos de ustedes antes de repente dicen, se me antoja esto? Obviamente algo pecaminoso. Uno no dice, se me antoja ir ahorita a orar. Obviamente no se va a antojar. Más bien vamos a tener que someter la carne y ponernos así fuertes y ir y a orar. Pero las cosas de la carne, la voluntad de la carne, los pensamientos, ahora ¿qué estoy pensando? Cuando estamos desocupados, hermanos, pensamos cosas malas. ¿Qué le pasó a David? ¿Recuerdan qué estaba haciendo David? Cuando estaba ahí en tiempo de guerra, que debía estar allá y nomás estaba como quien se rascándose la panza, vio a Betsabé y pecó. Cuando estamos sin hacer nada, hermanos, los pensamientos y la carne nos lleva a cosas pecaminosas. Una vez más aquí, déjenoslo otra vez, versículo 3 de segunda de Efesios. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí estamos viendo que estamos muertos espiritualmente porque hacemos ya la voluntad de nuestra carne y lo que estamos pensando, que en realidad no son cosas buenas, sin Dios. También el resultado de rechazar el regalo de Dios, o sea, Jesús, nos hacemos enemigos de Dios. Como dice en Colosenses, capítulo 1, versículo 21. Dice, y a vosotros también, que erais, dice, en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. O sea, ahora hemos sido reconciliados. ¿Saben qué quiere decir reconciliarse, verdad? Cuando eran novios con su esposa ahora, o tal vez son esposos y están de pleito. ¿Cómo son las reconciliaciones? ¿Son bonitas? ¿Son bonitas? ¿Son bonitas, verdad? Claro que sí, son very nice, como dicen. Son bonitas las reconciliaciones. Oh, I'm sorry, babe. Oh, perdóname, todo es bien bonito, todo bien bonito. Ok. Y por eso muchos dicen, es que yo me peleo para reconciliarme porque son buenas las reconciliaciones. O sea, esa es una excusa, ¿no? Pero bueno, el punto es, hermanos, que éramos enemigos, pero haciendo esas cosas malas. Pero ahora dice, nos ha reconciliado, o sea, palabra clave, nos hemos reconciliado en su cuerpo, en la carne, por medio de la muerte. O sea que la muerte de Jesucristo es lo que nos hace estar otra vez con amistad. Antes estamos en enemistad, ahora podemos tener amistad con Dios. ¿Y para qué? Pues para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. O sea, delante de Él, de Dios. También el resultado de estar rechazando ese regalo, estamos cegados, hermanos, y estamos cautivos por el mismo Satanás y hacemos la voluntad de Él. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 3, fíjense lo que dice. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se piensan, en los que se pierden, está encubierto. Versículo 4,
y en los cuales el Dios de este siglo, fíjense que la palabra Dios es mayúscula o minúscula, es minúscula, o sea, está hablando del mismo diablo, el Dios de este siglo. Dice que cegó el entendimiento de los incrédulos. Quiere decir, hermanos, que si no han aceptado el regalo de Jesús, el mismo Dios de este siglo, que hablando de Satanás, el que controla todo el mundo, dice que le cegó el entendimiento. Por eso muchas veces uno les habla a las personas y uno se queda, ¿ah? Así como a mí me hablaban antes, y yo no entendía, ¿ah? ¿Qué? O tal vez uno lo oye tanto y tanto, pero lo oye y se lo explican de diferente manera, pero no, como que no se procesa. Sí, sí entiendo, pero en realidad no entendemos, porque tenemos el entendimiento ciego, hermanos. Dice que o sea, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Fíjense, ¿para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. O sea, para que no entiendan las cosas de Dios. Van y le comparten a Jesucristo lo que Dios está haciendo en su vida, el testimonio de nosotros, de ustedes, y dicen, oh, pues suena bonito, me da gusto que te esté yendo así, que te vaya bien y que hayas encontrado tu felicidad o que hayas encontrado lo que buscabas o no sé qué. Eso siempre nos lo dicen, pero yo no quiero nada de eso. ¿Por qué? Pues porque no quieren que resplandezca la luz del Evangelio en ellos, quieren caminar en la oscuridad. Porque cuando uno se mueve en la oscuridad, uno puede hacer cosas que uno quiere hacer, ¿verdad? Y que nadie se da cuenta. Cuando van a hacer cosas malas, no ustedes, pero las personas, ustedes creen que van a prender la luz para que todos los vean, hey, fíjense lo que voy a hacer, voy a rayar aquí, voy a romper esta ventana, voy a meterme a robar. Hay que prender la luz para que vean. ¿Verdad que no hacen eso? Es todo lo contrario, en la oscuridad. O sea que ellos no quieren que les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Y también estamos cautivos. Si no conocemos o si no hemos recibido este regalo, estamos cautivos, o sea, presos por Satanás. Y hacemos su voluntad, la voluntad de Satanás. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Dice, porque el siervo del Señor, o sea, el que sigue a Dios, el que es hijo de Dios, dice, no debe de ser contencioso, más bien debe de ser amable para con todos. Y aquí, hermanos, no es nada más amable con los cristianos o con las personas que son buenas conmigo o las personas que a mí me agradan, que me caen bien. Con estas personas voy a ser amable, pero con los que son malos conmigo yo también voy a ser malos con ellos. Aquí no está diciendo eso. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para, ¿con quién? Con todos, hermanos, con todos, apto para enseñar, sufrido y con mansedumbre que corrija a los que se oponen, porque quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen el lazo del diablo. Quiere decir que están presos, tienen un lazo, están amarrados, están atados. Entonces, una vez más, para que puedan escapar, versículo 26, que escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Y por eso, hermanos, cuando uno se aleja de Dios o no recibe el regalo, llega a un punto donde ahora es bien difícil que el diablo los deje en paz, porque estamos atados. El diablo nos tiene amarrados y queremos hacer las cosas buenas y estamos así, queremos y nos movemos y ¿los han amarrado alguna vez así jugando de niños? O tal vez no sé si han sido esposados alguna vez, no quiero decir así, pero es horrible quererse desatar y uno no puede y está así. Y yo he tenido pesadillas, bueno, muchos años atrás, que no me podía mover y estaba así como paralizado y quería moverme y sentía dolor y veía así cosas diabólicas. En aquel tiempo eran como extraterrestres, como ETs, y veía que venían así, o los monos de Ghostbusters. ¿Recuerdan la primera Ghostbusters? Así, y todavía ni salía la película, pero así yo los veía y me quedaba y queríamos mover y no podía. Es horrible. Pues, hermanos, así es cuando el diablo los tiene y uno no quiere ya hacer el pecado, pero como que ya no se puede hacer nada más porque estamos a la voluntad de él. Una vez más, otro resultado
Otro resultado de lo que, de lo que, de lo que sucede cuando uno rechaza el regalo que es Jesús, no tenemos poder para simplemente ser libres, porque el control del pecado es tan grande en nuestras vidas, hermanos, que simplemente no tenemos control, no podemos hacer nada. Eso es lo que voy a leer, hermanos. Quiero que todos, por favor, pasen ahí también, porque quiero que todos lo vayamos leyendo. Es bien importante. Romanos capítulo 1, versículo 26. Aquí estamos viendo, por decirlo, es un cuadro de la humanidad, de un ser humano sin Dios. Un ser humano que ha vivido o que quiere vivir o que está viviendo de la manera como él quiere vivir y no le interesa nada. Fíjense lo que dice ahí. Romanos capítulo 1, versículo 26. Dice: por esto Dios los entregó. Recuerden, es gente que no quiere saber nada de Dios. Aunque Dios ya les manifestó, se les manifestó de una manera que ellos se dan cuenta que hay algo más grande que Dios lo tuvo que haber hecho. Como pues el sol, las estrellas, o sea, todo el universo, el ser humano. Hay tantas cosas, pero simplemente no lo aceptaron. Entonces versículo 26 dice: por esto Dios los entregó. Cuando dice la palabra que Dios los entregó, no quiere decir que Dios los aventó y dice: ándale, ahí vete. No, soy Dios, yo no quiero, siempre quiero seguirte a ti. No, vete. O sea, te voy a entregar. No se refiere a eso. La palabra los entregó en el original está diciendo que está confirmando lo que ya está en el corazón, o lo que ellos son, o lo que ellos tienen dentro de ellos. O sea que Dios dice que confirmó lo que ellos tienen ahí, o sea, lo que había en sus corazones, a pasiones vergonzosas. Hablando del hombre humano, fíjense, a pasiones vergonzosas. Pues a sus mujeres, dice, aún sus mujeres cambiaron el uso natural que es en contra de la naturaleza. Aquí estamos hablando del lesbianismo. Y recuerden, es gente que se ha alejado de Dios. Después dice, versículo 27, y de igual modo también a los hombres, dejando el uso natural de la mujer. Dice que se encendieron en su lascivia. Lascivia es un deseo carnal enfocado a lo sexual, pero de una manera distorsionada, una manera más de lo peor, pues, es lascivia, los deseos más bajos sexuales. Lascivia, dice, unos con otros. Aquí es donde estamos viendo el homosexualismo, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, una vez más la misma palabra, Dios los entregó. O sea, Dios confirmó lo que ya había en sus corazones, lo que ellos eran, lo que tenían aquí. Y estando, dice, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Fíjense, aquí todos caemos en todo lo que está describiendo aquí la palabra. Versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, o sea, los que están haciendo todo lo que acabamos de leer, son dignos de, ¿qué dice ahí? De muerte, hermanos, de muerte. Y luego fíjense lo más horrible o lo más increíble de todo esto. Todos los que dice, los que practican, o sea, los que están haciendo estas cosas que acabamos de leer. Y no solamente, ¿qué dice ahí? Los que las hacen, sino también los que se complacen con los que las practican. O sea que uno es parte ya, no porque lo hago, pero estoy ahí como que con los que lo hacen, o soy parte de ese grupito, por decirlo, o de ese equipo. Y ese es el problema. Hermanos, aquí estamos viendo que no tenemos poder para librarnos del control del pecado sobre nuestras vidas, porque simplemente Dios ha entregado, o sea, ha confirmado lo que ya está en mí. ¿Qué está en mí? Todo lo que acabamos de ver. Entonces Dios confirma lo que tienes y Dios te dice, ok,
se hace para atrás. Y ahí es donde ocurre todo eso lo que estamos viendo. Y esa es un retrato, una descripción, un modelo tal vez del ser humano sin Dios. Y ahí vemos todo lo que ocurre. Otro resultado es ser incapaz de entender, y como no podemos entender las cosas de Dios, pues menos lo vamos a agradar. Y si no lo agradamos, pues claro que no vamos a vivir para Dios. Y aquí vamos a ver varios versículos. El Proverbio 14, versículo 12. Dice, hay camino que el hombre le parece derecho. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo algo que uno cree que dice, esto totalmente es de Dios? Esto, ay, mi corazoncito me dice que esto es de Dios. Y lo hacemos. ¿Le debemos de hacer caso al corazón, hermanos? Cuando uno dice, es que tengo una corazonada, es que esto va a estar bien. Hermanos, no tenemos que hacerle caso al corazón como el mundo dice. Es que háganle caso a su corazón y hagan lo que ustedes quieren hacer, porque su corazón es lo que los va a llevar al amor y a la tranquilidad y la felicidad. No, eso es una mentira. Una vez más, hay camino en que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino a muerte. Siempre tenemos que ver, hermanos, todo lo que ocurre a través de un filtro. ¿Cuál es el filtro? La Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia me dice de cierta situación? No es lo que yo siento o no es lo que yo pienso, porque si no, entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Pues cosas de la carne. Si ando carnal, cosas carnales. Y si ando espiritual, pues obviamente cosas espirituales. Pero ese es el problema. Otro resultado, hermanos, de rechazar este regalo es que somos incapaces, de entender. Otro versículo que no podemos entender las cosas de Dios es en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice, porque por gracia, por gracia sois salvos. Y eso es por medio de la fe. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. O sea que, hermanos, somos salvos por medio de la fe. Y esa fe no es de nosotros, es una fe que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. Todos tenemos fe. El problema es en qué estamos poniendo nuestra fe. Es que yo pongo mi fe en que yo soy bien listo y yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer y todo va a salir bien. Porque pues, estoy poniendo mi fe en mí. O estoy poniendo mi fe en ciertas cosas. Y no se trata de eso, hermanos. Se trata, una vez más, porque por gracia sois salvos. O sea, por gracia somos salvos. Y ahorita vamos a ver qué es gracia. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. O sea que el regalo de Dios es la fe que nos da. Y el regalo de la fe que nos da es por gracia. O sea que es otro regalo de la gracia. Y fíjense aquí lo que dice. Y ese es el punto. Y no es por obras. ¿Qué es obras? Pues es trabajar, es obtener algo, es tratar de hacer algo, de construir algo. Eso puede ser como ser religioso, ser bueno o hacer buenas obras. Ayudar a la gente. O sea, es algo que yo pueda hacer para ayudarme a ser salvo o para ayudarle a Dios a que yo sea salvo. Y no es así, no es por obras. ¿Y por qué no es por obras, hermanos? Es bien simple, para que nadie digamos, es que qué bueno soy yo. Pues saben todo lo que hago, miren, yo voy aquí, hago esto, doy esto, y estoy involucrado en todo esto, entonces, wow, es que yo soy bien bueno, o soy bien especial para Dios. Por eso soy salvo, por eso yo soy santo. Ustedes no hacen nada, entonces pues yo soy más que ustedes, soy más espiritual. Y no, eso es ser religioso, eso es creerse ser bueno. Y la Biblia dice que el hombre es bueno. No, el hombre es malo porque ha nacido del pecado, fue concebido en pecado, del pecado original. Entonces nacemos malos, hermanos. Mucha gente se ofende con esto, pero nacemos malos y el hombre por naturaleza es mala, sin Dios, obviamente. Los niños chiquitos, y siempre lo he estado diciendo, y muchos lo dicen también, pero el punto es de que cuando nacen nuestros niños, les enseñamos a que ven un juguete que les guste y le digo, mija o mijo, si te gusta ese juguete, di que es tuyo y quítaselo a la persona o al niño. ¿Algunos de ustedes, papás, le dijimos eso a nuestros hijos? No, más bien, share,
be nice, uh, smile, o sea, todo lo que es bueno. Pero los niños por naturaleza ven algo, les gusta, it's mine, pegan, muerden, les estiran el pelo, es natural. Yo no conozco a un papá que le dice, mi hijo o mi hija, si te pega, muérdelo, estírale los cabellos, quítale su monita y tírasela por allá o échasela por la basura, no sé. Por naturaleza eso sucede. Es por eso, hermanos, que cuando crecemos y tal vez ya no somos tan obvio como los niños que hacen cosas así que uno dice, wow, espérate, no se peguen. Tal vez uno ya lo hace cuando nadie lo ve, uno piensa aquí tonteras, cosas malas y uno las hace porque pues uno quiere parecer que se es bueno, que uno tiene piedad y que uno es bueno. Pero en realidad sin Dios, sin Cristo en nuestras vidas, sin este regalo que se nos dio en Navidad, no somos buenos. Había un dicho que uno de los pastores decía, en inglés no sé qué pastor, Pancho Párez, uno de esos pastores que así son bien, dice, ay pastor, mi hijo es tan bueno, y el pastor dice, ok, no, y a veces iba el hijo y todo eso, pero la mamá obviamente decía, ay pastor, mi hijo es tan bueno, y el pastor decía, sí, hermana, sí, es muy bueno, pero le ayudo a acabar la frase, su hijo es bueno para nada. Y no, pastor, ¿cómo cree que eso no? Sí, sin Dios su hijo es bueno para nada, pero si su hijo es hijo de Dios y sigue a Jesucristo, entonces su hijo es bueno. Sí, es bueno para servir a Dios, o sea, es un siervo de Dios. Pero sin Cristo, hermanos, ¿somos buenos para qué? Para nada, en realidad, para nada. Entonces vamos a ver lo que dice Tito, porque somos incapaces, hermanos, de agradar a Dios, porque somos buenos para nada. Tito dice, capítulo 3, versículo 5, dice, nos salvó no por obras, una vez más, hermanos, por obras de justicia. Eso es hacer cosas buenas, cosas que sean correctas, que sean buenas, que sean para ayudar a la gente. De nosotros, que hubiéramos hecho, dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea que es a través del Espíritu Santo, hermanos, que le decimos al Señor Jesús, Señor, entra en mi corazón, cámbiame, ya no quiero vivir de la manera que estoy viviendo, entra en mi corazón y gracias por morir en la cruz por mí. Hermanos, en ese momento, a través de su gracia y su misericordia, es que Él empieza a lavar, a regenerarnos, a renovar nuestro ser como hombres humanos, pero es a través del Espíritu Santo. Y hablando de la gracia y misericordia, eso es algo que yo no me merezco. Nos merecemos ser salvos, hermanos. O sea, en realidad no lo merecemos, pero es el amor y la gracia, el regalo de Dios que viene, y es a través de su misericordia y su gracia que podemos tener una relación con el Señor a través del Espíritu Santo. Continuando, Tito 3, versículo 6 dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, hablando del Espíritu Santo, para que justificados por su gracia, hermanos, una vez gracia es recibir algo que no lo merecemos, y eso ya lo hemos hablado bastante, que es algo que si su hijo se porta mal, le dijo, ok, te voy a llevar al cine, o te voy a llevar a comer ice cream, pero el niño se porta mal y uno va y le dice, mira, en realidad no te mereces esto de ice cream, pero vamos a comer ice cream, porque no hiciste tus tareas o lo que tuviste que hacer. Eso es dar gracia, dar algo que no se lo merecía, y eso es lo que nosotros hemos recibido. No merecíamos la gracia. ¿Merecíamos qué? Muerte, estar derechito para el infierno. Bueno, el punto es, versículo 7, una vez más, Tito 3:7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. O sea que ese es el regalo de Dios, hermanos, esa vida eterna. Y esa es nuestra esperanza, hermanos. Nosotros tenemos esperanza. El que no va a la iglesia, la persona que se ha alejado de Dios, no tiene esperanza. Vive de una manera insegura. ¿Cómo podemos ilustrar algo inseguro? Ok, pues tal vez, ¿cuántos de nosotros vinimos aquí tal vez sin papeles cuando recién vinimos? Yo creo que a la mayoría o algunos de nosotros.
Pero sabemos que es no tener papeles y que ande la inmigración tocando casa por casa y uno está ahí, híjole, esperando a que se nos van a encontrar. Pues fíjense que algo así es cuando alguien no está caminando con Dios o se ha alejado, sabiendo que no está seguro, porque va a llegar el momento donde va a llegar su fin y va a llegar y nos van a mandar para de donde venimos, o poniéndolo en el punto de vista de la ilustración que quiero hacer, va a llegar el punto donde el mismo Satanás los va a agarrar y va a hacer lo que Satanás va a hacer: destrucción, muerte eterna. Y uno así vive si uno tiene algo de conciencia. Si uno no tiene de conciencia y el enemigo ya nos ha tapado, nos ha vendado y nos ha tapado el entendimiento, entonces pues nos vale porque no entendemos. Pero la lucha ahí está y es real. También Jesús dijo en Juan 15, versículo 4 al 6, dice: permaneced en mí, dice, o sea, hermanos, hijos míos, permanezcan en mí. Y si ustedes permanecen en mí, yo voy a estar en ustedes. Juan 15, 4. Como el pámpano, y aquí da el ejemplo, cómo es que si permanecemos en él, él va a permanecer en nosotros. Y da el ejemplo, ¿cómo? Pues como el pámpano, pues no puede llevar frutos sin sí mismo. Pero si permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Ahora, fíjense lo que está diciendo. Todos saben cuáles son las parras, ¿verdad? Las plantas que dan uvas. Si la uva, hermanos, a ver, ¿cuántos de ustedes, hermanos, han visto las parras? ¿Sí las han visto? ¿Sí saben cómo crecen, verdad? Crecen así por donde quiera, para arriba y para abajo, y a veces hay unas que se caen, están en la tierra, pero aún en la tierra así, apenas están así, pero hay fruto, y ahí está el fruto, porque ese racimo de uvas está conectado a la rama, está conectado a la planta, entonces está recibiendo. Eso es lo que está diciendo. No importa la situación, no importa dónde estemos o cómo vamos caminando, hermanos, en dónde estemos en nuestro caminar con el Señor, si estamos todavía conectados, va a haber fruto, aunque estemos pasando por situaciones. Pero si estamos desconectados, ¿qué va a pasar con ese racimo de fruta? Se va a secar y vamos a hacer pasas. O sea, ahí vamos, nos vamos a morir arrugados ahí. Y se acaba la vida, se acaba la vida. Y ese es el punto, hermanos. Es la manera más simple que la puedo explicar, porque siempre a mí me ha llamado la atención eso. Y luego dice, así tampoco vosotros, dice, si no permanecéis en mí. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto. Porque separado de mí, dice, nada puedes hacer. Y hermanos, esa es la realidad. Sin Dios en nuestras vidas, hermanos, nada podemos hacer. Sí, podemos hacer muchas cosas, pero nada que van a agradar a Dios, o nada que puede ser de beneficio para nosotros y para nuestra familia, para ser de bendición. Más bien lo que vamos a poder hacer son cosas pecaminosas. Tal vez nos vamos a hundir más en pecado. Vamos a estar en situaciones donde uno dice, wow, ¿y por qué estoy haciendo esto? Yo ni quería hacer esto. Pues ¿por qué? Porque no podemos hacer nada que le agrade a Dios, porque nos hemos desconectado de él, desenchufado de él. Versículo 6, y el que en mí no permanece, o sea, el que no está en él, dice que será echado fuera como ¿quién? Como un pámpano. O sea, como algo que se quedó ahí, que se hizo raisin, se haya arrugado y simplemente se va, y dice que se va a secar. Y luego dice que los recogen y los echan al fuego y arden, hablando simplemente de una ilustración de lo que es el infierno. Si no estuvo ahí conectado, se desconectó, ahí quedó, se secó, entonces viene el momento donde hay que agarrar todo lo seco y hay que echarlo ¿a dónde? Al fuego y arden, dice. Ahora, el carácter de Dios, hermanos, es justo y es amoroso. ¿Recuerdan cómo estuvimos viendo José, la vida de José? Que fue justo, pero a la vez fue ¿qué? Misericordioso, y que es el hombre ideal que toda mujer quiere, o el hombre ideal que debe de ser siempre, ser justo, pero también tener misericordia. Es un balance. No podemos nada más ser alcahuetes y siempre estar teniendo misericordia y gracia
pecan y ok, mi hijo, ya estás feliz. No podemos ser así, tiene que haber justicia, porque la paga del pecado que es muerte. Cuando alguien peca, que hay una consecuencia, ¿verdad? Es muerte. Entonces debe de haber una consecuencia, eso es ser justo, pero el cuadro perfecto es tener ese balance. ¿Y cómo? Pues Dios los va a guiar, ustedes van a saber. Pero el punto es, hermanos, que es bien importante que nos demos cuenta. Ahora, el carácter de Dios, regresando a Juan 3:16, es todo aquel en el que Él cree. Ya vimos lo que es creer y no se pierda. No se pierda. ¿Por qué? Pues porque es importante, hermanos. Ese problema, por decirlo espiritual, está basado en el carácter. En el carácter no mío o quién soy yo, más bien en quién es Dios. Ese es el punto. ¿Quién es Dios? Pues Dios es justo, hermanos. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. ¿Está caliente aquí, hermanos, o soy yo nada más? ¿Le bajamos un poquito o no? ¿Estamos bien? ¿Está caliente, verdad? ¿No está? Ok, entonces yo estoy entrando en... Así déjale. Ok, ahora, fíjense aquí. También Dios es justicia y es justo, pero también Dios es misericordioso, lleno de amor. Y el punto es, hermanos, que Él no quiere que nadie se pierda. Papás, tenemos que ser justos, o sea, si quiebran la ley, hay una consecuencia, pero también hay que no abusar, hay que tener ese balance, hay que también tener misericordia, porque Dios nos dio misericordia, hermanos. Dios nos dio misericordia, entonces nosotros también tenemos que dar misericordia. Fíjense lo que dice Efesios, capítulo 2, versículo de 3 al 7. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Ya lo leímos, pero otra vez, fíjense lo que dice. Y lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia. Y siempre, hermanos, que veamos, pero Dios, quiere decir que está contando la imagen de lo feo, dice, pero Dios. De aquí en adelante, pero Dios, y vemos lo que Él hace, o sea, lo que Él hace para nosotros. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que Él nos amó. Y versículo 5, y ese es el punto que quiero llegar. Aún estando nosotros muertos en pecados, dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. ¿Cuál es esa gracia? Pues la gracia que también Jesús es. Jesús es justo, sí, pero también Él tiene gracia y lleno de misericordia. Y dice que con esa gracia, dice que por esa gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo dice que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, ya como que siempre hubiéramos sido, yo diría, hijos de Él, como si nunca hubiéramos pecado, porque nos lleva a lugares celestiales con Él. No nos deja tal vez en el mismo cuarto, pero ahí estamos. No nos dice, y nos sienta, dice, y nos sienta ahí como en la mesa, o sea, como alguien especial en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Y para qué hace todo esto? Pues para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Aquí vemos exactamente pues la gran misericordia, ¿no? La misericordia de Dios. Y sabemos también que Dios es amor, es por su gracia. Su gracia, esa, hermanos, es la respuesta que está en Jesús, por su gracia y misericordia. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre, el cual, dice, se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Aquí vemos el amor. ¿Cuál es ese amor? Que se dio a sí mismo en rescate por todos. Ustedes, hermanos y hermanas, yo sé que aman a sus esposos, ¿verdad? Se aman, nos amamos. ¿Cómo podemos mostrar el amor hacia el prójimo? Nomás una pregunta, hacia mi esposa. ¿Yo cómo puedo mostrarle el amor a mi esposa que en realidad la quiero? ¿Le digo?
le hago así piojitos, le hago masajes, tal vez le cocino, le traigo flores, le compro cosas caras y puedo seguir la lista, ¿no? Y pónganse a pensar lo que les voy a decir, los hombres y las mujeres, ¿no? Los dos, de los dos lados. Y tal vez se dice, ay, sí, ay, cómo me quiere, miren lo que me compró y todo eso. Y si soy pobre y no le puedo comprar nada, no la quiero. Interesante, ¿no? Y digo, bueno, pues nomás alcanzo a comprarle un anillito de las maquinitas, o no las maquinitas, pero ustedes saben a qué me refiero. Un anillito de las mentiritas, pues, de las mentiritas. Y voy y se lo llevo y ella le dice, oh, gracias, gracias, sí, gracias, y lo va a recibir. Y ella se imagina, ay, pues en las novelas veo con unas diamantotes, o mis amigas en el trabajo tienen, y con lo que mi esposo me dio, está bien, pero está bien. O sea que, hermanos, así no se muestra el amor, así no se muestra el amor. O al revés, las mujeres con los esposos, las mujeres están ahí calienta, ahí come, ahí sírvete, ahí está la comida. Y ella viene a usted viendo la televisión, o leyendo, hablando en teléfono, o viendo el teléfono, ahí tú come. El esposo va a querer que su esposa le sirva. Yo no me estoy diciendo, ¿va a querer? Algunos esposos no, algunos esposos sí. Pero vamos a suponer que todos los esposos quieren que le sirvan, y la esposa dice, ahí agarra, ahí sírvete, ahí lo que tú quieras. Te sirvo y no te gusta cómo te sirvo. Te sirvo mucho, te sirvo poquito, o las tortillas, o no sé, ahí arréglatelas. ¿Ustedes creen, hermanos, que así se puede mostrar el amor? Pregunta. ¿Es una true question? No sé. Pero fíjense, kind of. Pero fíjense lo interesante de todo esto. Aquí dice que Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo, y aquí está la clave, hermanos, para un matrimonio feliz, se dio a sí mismo por rescate a todos. Quiere decir, hermanos y hermanas, que cuando ustedes quieran mostrar el amor, se tienen que dar ustedes totalmente a su ser querido. Dice que se dio a sí mismo en rescate por todos. Esa es una muestra grande del amor, de su gracia y de misericordia. Pero mi esposa me gritó, me dijo esto. No le hace, yo me voy a entregar todo totalmente a ella. ¿Qué quieres? ¿Qué hago? ¿Cómo te ayudo? O sea, dar lo más que yo pueda de mí. No de un carro bonito, no de un anillo de lugar caro. O sea, no se trata de eso. Se trata, ¿qué voy a hacer yo por ella? Esa es la manera que yo le voy a mostrar el amor. Sí, hay libros que dicen que hay mujeres que tienen diferentes tipos de lenguaje de amor. Y sí, hay diferentes tipos. No estamos hablando de eso, estamos hablando del ultimate love, ese amor que se muestra. ¿Cómo? Pues que mi esposa se da a sí misma para mí. ¿Cómo? En cualquier cosa. O yo trato de hacer lo mismo con ella. Ese es el amor ultimate love, o sea, que darse a sí mismo. Hermanas, dense a sí mismas todo su ser al esposo. El esposo también haga lo mismo con su esposa. Y ese es un amor en realidad genuino. Ese es el amor que Jesús dio a nosotros. ¿Cuál es ese amor? Que se dio a sí mismo. Él murió totalmente para nosotros, por nosotros. Y a veces es difícil, a veces es bien difícil, pero es lo que tenemos que hacer. Con eso vamos a terminar, hermanos. Este va a ser una serie de dos estudios. Vamos a seguir la próxima semana a terminarlo con qué vamos a hacer con el regalo, pero aquí vamos a terminar. Entonces, bueno, déjenle, leí lo que es la gracia, ahora la misericordia. Y la misericordia está en Romanos. Misericordia es Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo dice, cuando aún éramos débiles, fíjense, éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, o sea, por todos nosotros. Esa es la manera, hermanos y hermanas, esposos, esposas, que debemos de morir por nuestras esposas. En Efesios dicen que Jesús vino a que la iglesia lo sirviera, a que la iglesia hiciera cosas para Jesucristo, para que la iglesia muestre el amor a Jesucristo. No, dice todo lo contrario. Dice que Jesús murió por la iglesia. Lo que quiere decir que se entregó todo totalmente a sí mismo para la iglesia. Ese es el amor genuino. Y si quieren ver matrimonios felices,
entréguense todo, todo totalmente, no nada más un pedacito, o nada más cositas aquí, cositas acá, pero ahí no, porque ese es el problema. Entonces, bueno, ya vamos a terminar aquí y vamos a continuar la segunda parte la próxima semana. Amén. Vamos a venir delante del Señor y mi oración, hermanos, va a ser de que el Señor nos haya hablado del regalo, pero a través del regalo todo lo que tiene que ver la salvación, hermanos, porque a veces se nos olvida, a veces vemos que el niño Jesús y Jesucristo, el que murió en la cruz, y el mismo Padre, Dios Padre, y a través del Espíritu Santo, también el Espíritu Santo lo vemos como diferentes departamentos, diferentes lugares o diferentes entidades. No, es uno, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y todos de alguna manera trabajan en nuestras vidas, es un paquete completo. Entonces vamos a orar que el Señor nos dé esa revelación, esa enseñanza, que lo podamos discernir y básicamente entenderlo. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias primero que nada porque tú nos has hablado, Señor, sabiendo la manera que vivimos, la manera que hemos aceptado a Jesucristo, o tal vez hay personas que aún no lo han aceptado. Hay personas que todavía están esperando o están viendo qué beneficios pueden tener, en qué les va a afectar su vida personal, si van a dejar de ver los partidos de deportes, si van a tener que dejar de hacer cosas que ellos saben que no deben de estar haciendo. Señor, yo te pido por esas personas, Señor. Te pido en este momento que cualquier persona que haya estado escuchando este mensaje y esté luchando con las cosas que sabe que no debe de estar haciendo, pero aún continúa haciéndolas, Señor, yo te pido que le hables. Y Señor, sabemos que tu palabra dice que el que practica el pecado, son palabras fuertes. Lo que quiere decir es que ya no hay remordimiento, ya no escucha al Espíritu Santo y simplemente está viviendo a su propia manera, a su propio entendimiento. Señor, yo te pido que en este momento estas personas simplemente se arrepientan y vengan delante de ti y te pidan perdón. Y Señor, te damos gracias porque esos beneficios que podemos obtener, Señor, con el simple hecho de aceptarte como regalo de nuestro Dios Padre, y a través del Espíritu Santo, Señor, que vives en nosotros, Señor, y vas moldando de una manera y nos vas guiando de alguna manera, Señor, que vamos a llegar a cara contigo, Señor. Tu palabra dice que no nos pierdamos, mas tengamos vida eterna. Y Señor, te damos gracias por eso, gracias por el regalo de esta Navidad, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. La próxima, muchos versículos, ¿verdad?, que estuvimos leyendo. Es una bendición, pero a veces como que uno se siente, ay, tanto versículo. Ay, hermanos. Pero ¿saben qué, hermanos? Lo bueno es que uno puede decir, bueno, los versículos que más me tocaron fueron estos, o esto fue lo que, y saben que hay que quedarnos con eso, hermanos, y hay que meditar en eso, porque es la manera que Dios nos habla, leyendo la palabra, nos habla y es lo que nos va cambiando, nos va moldando, nos va limpiando, y pues es la manera que Dios habla a su pueblo. Amén. Bueno, que Dios los guarde, hermanos. Feliz Navidad para todos, feliz año nuevo para la próxima vez que vayamos a vernos, y vamos a estar todos un año más viejos, hermanos. En una semana nos vamos a hacer más viejos. O nomás yo.